La importancia de los valores institucionales es que los pongamos en práctica, porque solo así se convierten en virtudes. El valor de la autonomía, uno de los valores que más me encanta de nuestra universidad. Ese valor que nos permite de verdad actuar con responsabilidad, con información, pensando en cómo generar valor. Soy libre para tomar mis propias decisiones y actuar de forma independiente. Con mucho compromiso, honestidad y responsabilidad. Como estudiante vivo el valor de la autonomía al hacer uso de laboratorios, de semilleros de investigación y en las clases al tener la libertad de decir lo que pienso y lo que siento sin ser juzgada. Soy autónoma en tomar decisiones que generen valor a las personas que me rodean e impulsen el logro de mis metas. El valor de la autonomía, ese valor que de verdad le da ese sello a la Universidad Autónoma de Occidente. Derecho llegó a la UAO, un programa interdisciplinar, flexible y actual en el que a través de la imaginación, la creación y la innovación mezcla lo mejor de la tradición del derecho con los retos del mundo contemporáneo, los negocios, la tecnología y la sostenibilidad. Estudia Derecho en la UAO. Como estudiante, vivo la integridad de manera dedicada, honesta y transparente, haciendo mis trabajos por mí misma, porque me forma como profesional. Mi integridad la vivo cada día más, siendo honestos, responsables y ayudando a los demás compañeros a cumplir con sus deberes y responsabilidades. En la universidad vivimos el valor de la integridad, haciendo nuestro trabajo con rectitud, con honestidad y transparencia y cumpliendo a cabalidad todas nuestras funciones con gran responsabilidad. ¿Listo? Sigue ahí. El valor de la integridad nos invita a actuar de una manera responsable, ética y profesional, sabiendo muy bien lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Continúa? En la Universidad Autónoma de Occidente vivimos la integridad a partir del compromiso que tenemos con las demás personas, lo que implica que desarrollemos tareas con transparencia y honestidad en todas nuestras labores diarias. Esa forma tan auténtica de hacer que las cosas pasen. De vibrar al ritmo de lo que te apasiona para transformar tu entorno. El mundo entero. Y donde el éxito empiece desde el primer momento en que inicias tu aventura. Merece de un espacio donde los momentos memorables sean lo más importante. Para esa autenticidad que tienes en niveles tan wow, te mereces una U. Tan wow como vos. Universidad Autónoma de Occidente, 50 años. El respeto como valor institucional implica la consideración de la dignidad humana y el compromiso con todas las formas de vida. Porque somos seres humanos totalmente diferentes y desde esas diferencias también podemos aprender. Yo vivo el respeto partiendo del respeto conmigo mismo, para de esta manera poder respetar a toda la comunidad universitaria. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente y el respeto es uno de los valores que más se han inculcado en todo el campus universitario. A partir de este logramos resaltar la diversidad de los demás y reconocer sus diferencias. Muy buenas tardes, estimados colegas. Bienvenidos a esta edición final de 2024, pero muy especial y muy importante del Café Digital. Estamos muy contentos de poder estar no solamente con todos los que se han conectado a esta transmisión, sino también con aquellos compañeros y colegas que están también hoy acompañándonos de manera virtual, pero también de manera presencial. Hoy pues tenemos para cerrar con broche de oro nuestras sesiones de este semestre y de este año a una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema fundamental, como ustedes lo pudieron ver seguramente en la invitación y en la promoción de este Café Digital. Esa invitada es la profesora Carolina Cuesta Hincapié. La profesora Carolina es doctora en Diseño y Tecnología del Aprendizaje y es investigadora de la Universidad de Illinois. Carolina, bienvenida al Café Digital. Muchas gracias, Oscar, por tenerme aquí.
muy emocionada de poder compartir con ustedes un poquito de lo que sé. Muchísimas gracias, Carolina, por haber aceptado la invitación a este espacio. Y también, bueno, quiero darles la bienvenida también a algunos profesores que están acá. Y ahora les voy a decir por qué están acá. Primero que todo los voy a presentar. Está aquí a mi derecha el profesor Carlos Héctor Cruz. Bienvenido, profe. ¿Usted de qué facultad es, profesor? Oscar, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Soy de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Ok, profesor, muchísimas gracias por venir. Profesor John Charles Moreno, buenas tardes, gracias por venir. Muy buenas tardes, profesor Oscar, muchas gracias por la invitación. Y el profesor Jorge Marulanda, también profesor John Charles de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, y el profesor Jorge de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Por fin lo dije bien. Sí, lo dijiste bien. Hola, Oscar, hola a todos. Bueno, ¿cuál es la razón de tener a estos profesores invitados? Y se me olvidaba también, también quería saludar a la profesora María Carolina Rosso. Buenas de la tardes, Facultad profe. ¿Cómo Hola, están? ¿qué tal, profe? ¿Qué tal? Bien. Y el profesor Giovanni Arias. Bueno, estos dos profesores desafortunadamente hoy no nos pudieron acompañar aquí en el estudio por unas condiciones particulares que vive nuestra universidad respecto a algo de reestructuración física, entonces ellos no nos pudieron acompañar hoy. Pero el profesor Giovanni, la profesora María Carolina y los tres profesores que me acompañan aquí hoy los hemos invitado para darles un reconocimiento especial. Y es que es el grupo de profesores que más han asistido de manera más regular a las sesiones de El Café Digital. Y no se trata de darles un reconocimiento por asistencia, sino más bien reconocer de una manera simbólica ese compromiso que tienen consigo mismos por aprovechar todos los recursos que nos brinda la tecnología para mejorar en todos los aspectos de nuestra práctica docente. Entonces, estimados profes, pues yo les quiero, además del cafecito que tenemos aquí hoy, café digital sin café pues no sería, les quiero dar un pequeño obsequio. Esta es una edición especial del café Matiz Baileys. Aquí está, profesor. Gracias, Oscar. También para usted. Muchas gracias, Oscar. Y profesor, Muchas gracias, y para ustedes, profesora María Carolina y Giovanni, les tengo aquí su cafecito guardado. Tenemos que cuadrar para poder hacérselo llegar. No, por internet. No, así que ahí vemos cómo hacemos el encargo, como dicen aquí los profes. Excelente. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por no solamente por participar, sino por todo lo que esto ha suscitado. Claro, ha habido muchos otros profesores que también han estado muy pendientes. Esto ha generado unos procesos muy interesantes de apropiación tecnológica, nos ha llevado poco a poco. También está la profesora Carmen Jimena Holguín, que creo que está conectada en YouTube, pero pues también estaba atendiendo otro compromiso. El profesor Giovanni también, profesor Giovanni Medina. Es que yo lo confundo con el profesor Giovanni. Entonces, profesor Giovanni, aquí está también un detalle del café digital. También el profesor Giovanni Medina ha sido asiduo en esta reunión. Bueno, muchas gracias, profes. Y creo que el próximo año vienen cosas muy interesantes. Ustedes en el formulario en el que registran la asistencia, que más adelante lo voy a pasar también para que por favor lo diligencien. Lo voy a pasar luego en el chat de una actividad que tenemos más adelante. Pues hemos estado tomando nota de todo lo que ustedes mismos nos han estado indicando que son como necesidades alrededor de este tema tecnológico para que sea tema de nuestros próximos cafés digitales del próximo año. De hecho, muchos de los que tuvimos este año tuvieron que ver con sus comentarios. Muchísimas gracias y vuelvo en este momento con la profesora con la profesora Carolina, con quien vamos a hablar del tema de la creatividad en la docencia. O sea, hablar de creatividad es como hablar de una llave que nos puede abrir unas fronteras que nosotros ni imaginamos, que a veces pueden ser fronteras de sorpresa para potenciar nuestra práctica docente. Entonces, Carolina, cuéntanos por qué debemos tener esta llave y abrir esta puerta y cómo lo podemos hacer. Bueno, primero que todo, felicitarlos por este espacio. Me parece que es un espacio que todas las instituciones de educación superior deberían mantener y incentivar, ¿cierto? No solo para, digamos, para apoyar a los profes a desarrollarse como docentes y como seres humanos, sino para generar
esa comunidad, ¿cierto? Esa sensación de comunidad que es tan necesaria en momentos de cambio. Y traigo esa palabra porque es súper afín a la creatividad, ¿cierto? La creatividad es necesaria en momentos de cambio. Es aquella que nos permite adaptarnos a momentos de cambio. Y yo hago ese énfasis en este momento porque ustedes saben o han escuchado que Estados Unidos en este momento se está preparando para momentos de cambio, ¿cierto? Entonces, en este momento, inclusive aquí en Estados Unidos, es cuando más necesitamos la creatividad. Pero entonces yo tengo como buena investigadora, que a veces eso puede ser bueno o malo, una presentación, ¿cierto? Entonces voy a compartir pantalla, si puedo, en este mundo tecnológico en el que me siento muy importante. Vamos a ver si puedo. Aquí Sí, claro que sí, se puede. Allí está, en la interfaz debes tener allí la opción de compartir la pantalla, como en las otras plataformas de video. Ok. ¿Están viendo algo? Ya está, ahora sí. Ya lo estamos viendo, gracias. Espectacular. Entonces, como les dije, hoy lo que les quiero comentar es un poquito de lo que sé, ¿cierto? No creo que me pueda denominar experta en el tema. Sin embargo, es un tema que me apasiona enormemente y es un tema que he estudiado durante algunos años y creo que es un tema que me seguirá persiguiendo durante el resto de mi vida, que es estudiar la creatividad, cómo se fomenta la creatividad, cómo se desarrolla la creatividad en el aula, pero cómo se desarrolla la creatividad en el ser humano principalmente. Y lo que les quiero comentar hoy es cómo podemos integrar la creatividad en el aula, ¿cierto? Y eso, ¿cómo lo vamos a entender? Pues primero vamos a hablar de qué es la creatividad, algunas teorías o modelos mentales para poder entender un poquito más de eso y cómo desde nuestra propia práctica docente podemos ver la creatividad desde ya, ¿cierto? Cómo nosotros inclusive ya estamos siendo creativos desde nuestra práctica docente, ¿cierto? Pero primero algo de mí, ¿cierto? Como ya saben, mi nombre es Carolina Cuesta. Algo de lo que investigo es creatividad en la educación, pedagogías innovadoras. Estoy empezando a investigar un poquito más sobre la competencia creativa intercultural, porque el haber venido aquí a Estados Unidos ha hecho que el ser colombiana cambie mi perspectiva aquí y cambie la perspectiva de muchos de mis colegas hacia muchas cosas. Entonces, cómo eso cambia la percepción de muchas cosas, entonces eso se convierte en una competencia creativa intercultural, ¿cierto? Y cómo eso se convierte en un enfoque pedagógico inclusivo. Entonces estoy investigando un poquito sobre eso. El diseño como método de investigación, nuevas metodologías de investigación o diversidad metodológica. Pero algo muy interesante de mí es que soy advocate, a veces se me olvidan las palabras en español. Propongo la interdisciplinariedad y también propongo mucho la transdisciplinariedad, ¿cierto? Como romper la barrera entre disciplinas. Y como pueden ver, yo soy microbióloga, entonces soy científica, ¿cierto? Tengo ese pensamiento científico, soy microbióloga de la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría en gestión de innovación de la Universidad de Antioquia. Trabajé en gestión de innovación muchos años. Empecé siendo profesora de emprendimiento. Tengo una maestría en educación de la Universidad de Purdue aquí en Estados Unidos. Hice mi doctorado en diseño y tecnología del aprendizaje en Purdue y ahora soy profesora de
diseño instruccional aquí en la Universidad de Illinois, ¿cierto? Entonces tengo como un background interdisciplinar y les cuento eso porque también me gusta mucho hacer networking. Si necesitan algo de mí, ya saben todo lo que hago, así que me pueden contactar en cualquier momento. Ahorita, inclusive después de esto, tengo una reunión con Illinois International para establecer relaciones con Colombia, inclusive con la Universidad Autónoma de Occidente. Tenemos un plan para empezar a hacer intercambios de profes para que vengan a la Universidad de Illinois a hacer visiting scholar, a que vengan al College of Education, a hacer estancias académicas y a que ustedes puedan traer sus experiencias acá y puedan estar aquí algún tiempo. Entonces, ya saben, para que me vengan y me contacten. Y lo que vamos a hacer rápidamente es qué es la creatividad, pero también vamos a co-crear la definición de creatividad, porque no solamente yo les voy a decir qué es y ustedes toman eso como alguna verdad, ¿cierto? Sino que vamos a co-crear, porque eso hace parte de qué es creatividad. La parte de co-creación es muy importante en eso de creatividad, porque viene de la palabra crea, ¿cierto? Creatividad. Vamos a co-crear la definición para nosotros y nuestro contexto. Vamos a explorar algunas prácticas que ayudan a los maestros y a las maestras a desarrollar la creatividad en el aula, pero también quiero que identifiquemos esos retos y esas dificultades, pero también las oportunidades a las que se enfrentan o a las que nos enfrentamos todos al momento de desarrollar esas prácticas con el potencial de desarrollar la creatividad, el pensamiento creativo en el aula. Y les voy a mostrar o les quiero compartir una herramienta fácil de usar para evaluar sus propios espacios o su aula o su ambiente, porque no solamente es el aula donde interactuamos con nuestros estudiantes, sino donde compartimos con nuestras familias, porque todos los ambientes son ambientes de aprendizaje. Una herramienta que les permite evaluar si ese ambiente tiene el potencial de fomentar el pensamiento creativo y la creatividad, y les va a ayudar a fortalecer ese espacio como un espacio creativo. Entonces ya de aquí se van a ir con una herramienta que les va a permitir seguir fortaleciendo ese espacio, ¿cierto? Entonces vamos a empezar de una vez. ¿Qué es la creatividad y por qué el pensamiento creativo es importante? Y aquí empezamos a separar esos conceptos, porque son dos cosas diferentes, la creatividad y el pensamiento creativo. Y para eso ustedes van a empezar a actuar, ¿cierto? Entonces, en sus dispositivos electrónicos, vamos a ver si funciona. Cruzan los dedos. Sí, van a ir a menti.com en su celular o en su computador. Van a poner ese código 6817-6440 y ahí van a tener solamente dos opciones y pueden poner una palabra o dos palabras. Para ustedes, ¿qué es la creatividad? Top of mind, lo que primero se les venga a la mente. Una palabra, una acción, una emoción, una cosa, lo que sea, rápidamente. Menti.com. El enlace es menti.com, ¿correcto? Sí. Menti.com. E introducimos el número que está en la parte superior de la pantalla compartida de la profesora Carolina. Yo lo voy a hacer, a ver si funciona. Listo. Dar a luz. Novedad, conciencia. Competencia. Innovar.
Habilidad. Muy bien. Expandir la imaginación. Recodificar, me gusta esa. Recursividad. Generación. Soñar. Empatía. Me gusta esa. Capacidad de hacer cosas. Imaginar lo posible. Recursividad. Soñar. Bueno, y con Menti, ustedes saben que las palabras que más se repitan son las palabras que van yendo hacia la mitad, las que más se vean más grandes, ¿cierto? Las que más se repitan entre los participantes. Habilidad. Listo. Pensar diferente. Expandir la imaginación. Listo, vamos a dejarlo ahí. Entonces, como pueden ver, hay una variedad de conceptualización, ¿cierto? Sobre lo que puede ser creatividad. Y está bien, ocurre normalmente cuando se quiere definir creatividad. Y ha ocurrido desde siempre, ¿cierto? Y esa fue una pregunta que yo me hice cuando empecé en este mundo de la creatividad, ¿cierto? Yo me empecé a preguntar, además de qué era, cómo funciona, ¿cierto? Y cómo funciona es verdad que la creatividad existe en un lado del cerebro, ¿cierto? Como uno escucha, sí, es que hay un lado del cerebro que es el lado creativo. ¿Será que que hay un hemisferio creativo? ¿O será que la creatividad solamente funciona en las personas que tienen una habilidad artística, ¿cierto? Tiene una alineación a las artes. ¿O porque está influenciada? ¿Cierto? O como decían, es hacer que las cosas pasen o que las cosas se conecten. La creatividad se puede aprender y si se puede aprender, se puede enseñar. Esas fueron preguntas que guiaron casi toda mi disertación, ¿cierto? Todo mi proceso investigativo en cómo querer entender un poquito más de cómo funciona la creatividad, ¿cierto? Y siguieron ahí lingering, como decimos acá, como latentes, ¿cierto? Y quiero que sigan latentes para ustedes, porque esto que les voy a mostrar aquí es la historia de la creatividad. Y siempre la muestro porque a mí me parece muy interesante. Y la historia de la creatividad está un poco ligada a la historia de la creación. Y no la creación desde el término religioso, sino la creación de las cosas. Y las cosas, yo digo, las cosas materiales, ¿cierto? Y las cosas materiales en términos de lo que el hombre es capaz de crear materialmente, ¿cierto? Entonces digamos que en el prerrenacimiento la creación humana se tenía determinada como la expresión de algo divino, ¿cierto? Y era que el ser humano no era capaz de crear, sino que nosotros, seres humanos, éramos un vehículo a través del cual los dioses eran capaces de crear, ¿cierto? Entonces los dioses creaban a través de nosotros. El ser humano era simplemente un coco que creaba, los dioses creaban a través de nosotros.
¿cierto? Y si ustedes encuentran arte o pinturas o esculturas o cosas creadas por el hombre desde esa época, van a ver que no hay firmas o no hay nombres o no hay como autores de esos objetos, porque no eran creados por alguien, sino que los dioses eran los que creaban, entonces no había un autor. Ya luego en el Renacimiento viene la primera referencia a la palabra crear, ¿cierto? De la referencia en inglés, y se dan esos cambios de percepciones de creadores como Miguel Ángel y Leonardo, que decían, no, yo siento que yo puedo crear, yo tomo decisiones y yo hago esto porque yo quiero. Entonces, si los dioses crean a través de mí, yo también puedo crear, ¿cierto? Fue en el Renacimiento, luego viene la Ilustración, donde crear es explícitamente acreditado hacia algo humano, pero también se dice que entonces el único creador es el genio, y es donde viene esa percepción de que los únicos creativos son los genios, ¿cierto? Y viene esa percepción de que el creativo es el genio, ¿cierto? Que es un mito que todavía existe, que todavía lo traemos, que es lo que hay que olvidar, pero todavía tenemos ese mito del genio, ¿cierto? Y ya en el siglo XX es cuando viene desde la parte de la psicología, el ego y el super yo y esta percepción de que todos somos creativos, ¿cierto? De que todos podemos crear. Y solamente desde los años 50 es que se viene dando este boom de la investigación de la creatividad y la creación, y de la creatividad como un proceso cognitivo, ¿cierto? Y por eso quería traer esta historia, y es que la creatividad se viene hablando como un proceso cognitivo, y se llegó a un consenso, y es que la creatividad es la función cognitiva más alta a la que nuestros cerebros son capaces de alcanzar, ¿ya? Y por eso, y ahora hay una discusión sobre eso, y por eso muchas de las conceptualizaciones y definiciones sobre la creatividad vienen desde la parte cognitiva, ¿cierto? Desde los procesos cognitivos, o sea, que ocurren en el cerebro, y de allí su complejidad al querer definirla, porque ni siquiera todavía somos capaces de decir qué pasa en el cerebro, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la memoria, tenemos mental models, tenemos teorías sobre cómo hablar de la memoria, ¿cierto? Todavía nosotros tenemos conceptualizaciones para definir a la creatividad, pero desde la parte cognitiva, ¿cierto? Y como ahí tenemos una referencia, solo el 0.5% de los artículos entre el 75 y el 94 solamente se centraba en creatividad, ¿cierto? Y esa es como la historia de la creatividad, que a mí me parece muy interesante. Entonces, ¿por qué la creatividad? ¿Cierto? Y todavía no la hemos definido, ¿cierto? Entonces, la creatividad es reconocida como una de las competencias críticas para los estudiantes del siglo XXI, y es esencial para el desarrollo humano, la innovación y el progreso social. E inclusive instituciones como la organización, la OECD, el World Economic Forum y el Banco Interamericano, de Desarrollo, la han identificado como una de las habilidades más importantes a desarrollar de aquí al 2025 para el mundo profesional, ¿cierto? Claves para la innovación, desarrollo económico, e inclusive es por eso que instituciones en el nivel educativo han identificado que una de estas competencias, de que esa competencia como la creatividad, algunas instituciones la llaman una habilidad y otras una competencia. Y ahí es cuando uno la tiene que empezar a definir un poco, porque es una competencia, ¿cierto? Es una competencia que engloba diferentes
habilidades, ¿cierto? No se puede discriminar solamente a una habilidad, sino que es una competencia que engloba distintas habilidades y ahorita lo vamos a ver un poquito más. Entonces, distintas instituciones de educación superior han estado debatiendo cómo fomentar la creatividad en los entornos educativos. Entonces, según estos fueron, se me fue el nombre, pero creo que fue el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que dentro de las competencias del siglo XXI para desarrollar en los estudiantes, de las más importantes, se encontraba la creatividad, ¿cierto? Y que la creatividad estaba al mismo nivel de, por ejemplo, enseñar a leer a los estudiantes, ya que es una habilidad que les va a permitir adaptarse a los cambios complejos a los que nos vamos a vivir, a los que nos vamos a enfrentar en un mundo tan dinámico y complejo en el futuro, ¿cierto? Y después de COVID, está también en esa lista de habilidades, junto con la empatía, que ahorita la vimos también en esas definiciones de la empatía, la inteligencia emocional, la solidaridad y la creatividad, como una habilidad clave para que los estudiantes puedan adaptarse a esos cambios complejos y que les ayuden a solucionar problemas complejos del futuro. Pero entonces, ¿qué es la creatividad? Ahora sí, por fin. Entonces, como vimos ahorita en sus palabras, hay muchos conceptos e ideas cuando se intenta definir la creatividad. Sin embargo, la mayoría de los autores en la literatura están de acuerdo que la creatividad implica el desarrollo de una idea, ¿cierto? Entonces aquí vamos con conceptos claves de una idea que es original e útil, y específicamente en un contexto determinado. Y cuando yo paro aquí es porque quiero que ustedes se pongan en sus disciplinas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de un contexto determinado es que la creatividad tiene definiciones para cada contexto, ¿cierto? Si yo hablo de ideas, original y útil, tengo que pararme en mi contexto, tengo que pararme en mi comunidad, tengo que pararme con los recursos que tengo, ¿cierto? Entonces, original y útil. Y entre los elementos más comunes examinados por la mayoría de los autores figuran las personas que crean. Y esto es importante diferenciarlo porque de aquí viene la forma en cómo podemos evaluar la creatividad. Entonces, las personas que crean, ¿cierto? Y en las personas que crean, yo puedo evaluar las actitudes, las aptitudes, las habilidades, ¿cierto?, de la persona que crea, los procesos cognitivos que intervienen en la creación de las ideas. Entonces ahí puedo evaluar el pensamiento divergente, el pensamiento convergente, el pensamiento analógico, esos procesos cognitivos que están relacionados con la generación de las ideas en la persona, ¿cierto? Las influencias ambientales o sociales que están relacionados con la creación de esa idea. Entonces ahí puedo evaluar lo externo que está relacionado, los recursos, el apoyo externo, ¿cierto? O interinstitucional, que está relacionado con la generación de esas ideas. Y el producto que resulta de la actividad creativa. Entonces, cuando hacemos esa diferenciación, también pongámonos en nuestro contexto. Y en nuestro contexto es en nuestra comunidad o en nuestra aula o en nuestra disciplina. Cuando yo estoy en mi aula, ¿qué puedo evaluar o qué quiero evaluar cuando quiero integrar a la creatividad en el aula? Voy a evaluar el producto creativo, voy a evaluar a la persona creativa que es mi estudiante, voy a evaluar el proceso cognitivo por el que mi estudiante está atravesando al momento de generar la idea, o voy a evaluar el ambiente en el que mi estudiante está generando esa idea, ¿cierto? Y ahí ya hay un montón
montón de cosas que nosotros como docentes podemos empezar a hacer, ¿cierto? Listo. Entonces, esa es la definición de creatividad. Entonces, esa es la gran sombrilla de conceptos que tenemos que tener en mente cuando hablamos de creatividad. Pero para mí, Carolina Cuesta, que habla de creatividad, es inclusive mucho más que eso. Creatividad es un concepto multidimensional, que es mucho más que eso que les acabé de comentar, ¿cierto? Y como tiene todos esos esas otras dimensiones, ha sido conceptualizada en diversas disciplinas, desde la ingeniería hasta el diseño, y como tiene tanta complejidad, porque todas las disciplinas tienen diferentes complejidades, se ha abordado desde distintas maneras, ¿cierto? Entonces, existen diferentes modelos, ¿cierto? Y teorías para intentarla explicar desde distintas perspectivas. Yo utilizo un modelo que se llama un modelo de componentes. Y este es uno de esos modelos de componentes que fue desarrollado por una investigadora que se llama Amabile, ¿cierto? En 1983. Y este modelo de componentes habla de que hay unos componentes desde el individuo y un componente desde el ambiente, ¿cierto? Que es el ambiente externo. Yo lo adapté, ¿cierto? En mi investigación. El componente individuo, desde el individuo, habla de 3 aspectos o componentes importantes que tienen que confluir para que la creatividad se dé, que son habilidades del pensamiento creativo. Entonces, aquí es donde yo ahorita les dije que el pensamiento creativo y la creatividad son 2 cosas diferentes, ¿cierto? Aquí tenemos que la creatividad está en la mitad, tenemos varios elementos que tienen que confluir para que ocurra. Uno de ellos es el pensamiento creativo, ¿cierto? Y el pensamiento creativo es una habilidad del individuo, ¿cierto? Entonces es intraindividual. Tenemos un componente que es la experticia. Y aquí hay otro debate muy importante, y es que hay unos expertos que dicen que la creatividad es de dominio de área, y hay unos que dicen que no, que es de dominio general. Yo soy de las que dice que es de dominio de área, que tú no puedes ser creativo en una área donde no tienes experticia, pues, o altamente creativo, ¿cierto? Yo no puedo ser creativa o altamente creativa o creativa disruptivamente en física si yo no tengo un conocimiento en física, ¿cierto? Entonces, tengo que tener alguna experticia en ese dominio, hablando de áreas de conocimiento. Tengo que tener una motivación, ¿cierto? Una motivación de esa tarea, de empezar a hacer esa tarea. Y aquí quiero que empiecen a pensar en cómo ustedes diseñan esas lecciones o esas clases o las tareas o lo que ustedes diseñan en sus aulas. Y el ambiente externo, ¿cierto? Aquí se habla como el social environment, pero el social environment tiene un montón de interrelaciones, ¿cierto? Y es cómo yo me relaciono con el ambiente en donde estoy, pero cómo se dan esas relaciones entre el mismo ambiente, entre el ambiente en términos culturales, cómo me relaciono yo con el ambiente natural. Por ejemplo, en este momento aquí está nevando, ¿cierto? Y yo no puedo salir. Y eso presenta unos limitantes gigantes para mí. Yo no puedo pensar igual si está nevando o si no está nevando. ¿Sí me entienden? Entonces, cómo yo me relaciono con el ambiente tiene un impacto en cómo yo puedo generar ideas luego para solucionar un problema, ¿cierto? Entonces, son todas esas relaciones que ocurren entre yo como ser individual y cómo yo me relaciono con mi ambiente. Entonces, esto es una de las teorías que hay.
es la que yo más utilizo, ¿cierto? Pero también existe otro modelo que es muy interesante, que nos sirve mucho a nivel educativo, que es el modelo 4C. Este modelo es un modelo que dice que enfatiza que la creatividad existe en un espectro, no voy a decir de tiempo, sino que crece, ¿cierto? Desde las actividades cotidianas hasta los logros disruptivos, ¿cierto? Y este modelo dice que tenemos, yo aquí le doy clic acá, tenemos la mini C, o la mini C, que es la creatividad interpretativa o individual, que tenemos la pequeña C, que es la creatividad del día a día, tenemos la Pro C, que es la creatividad profesional, y tenemos la C eminente, que es esa creatividad disruptiva. Entonces, el espectro es que, por ejemplo, la mini C y la C del día a día son relevantes para el aprendizaje porque se dan en el espectro de los años escolares, ¿cierto? Entonces, la mini C se da cuando los estudiantes se pueden dar cuenta de que son seres creativos, que es algo que yo investigo que se llama la autoeficacia creativa, cuando los niños y adolescentes se dan cuenta que son capaces de crear, que tienen la posibilidad de solucionar problemas por sí solos, ¿cierto? Y normalmente es algo que no comparten con, ¿cierto? Cuando ustedes, inclusive nosotros cuando somos adultos tenemos momentos de mini C, que somos capaces de identificar un problema o solucionar un problema nosotros mismos, ¿cierto? O que somos capaces de cocinar algo de una forma que no creíamos que podíamos cocinar antes y nos queda muy rico y somos como que, yo sí soy un chef que no sabía qué era, ¿cierto? Eso es una forma de ser creativo y no le contamos a nadie, ¿cierto? Y pasamos de creatividad del día a día cuando le contamos esa receta a otra persona y la otra persona con su perspectiva permea esa idea, ¿cierto? Y ahí ya se convierte en una nueva idea. Esa es la creatividad del día a día, cuando ya somos capaces de compartir esa idea y esa idea cambia como cambia de tono cuando es compartida por otra. Y nosotros somos capaces de crear actividades en el aula para que nuestros estudiantes se den cuenta de su autoeficacia creativa, o sea, se den cuenta de que son seres creativos y que colaboren con otros para compartir esas ideas, mejorar esas ideas y que esas ideas se conviertan en ideas más creativas. Por eso se dice que la mini C y la little C son los momentos más importantes y son relevantes para el aprendizaje. La Pro C ya se dice que es la C profesional porque es donde más experticia se necesita y se da en el campo de un área de conocimiento específico. Entonces, cuando ya somos profesionales o estamos en un área de conocimiento, ya somos docentes, por ejemplo, y ustedes son capaces de diseñar en su área específica una evaluación para, no sé, responder algo en cálculo diferente y lo diseñaron ustedes, eso podría ser una evidencia de Pro C en su área, ¿cierto? Entonces, y es reconocido en su área, eso puede ser Pro C. Y ya eminente es después de muchos años de desarrollo en esa área específica y que ese conocimiento se pueda transferir a otras áreas del conocimiento, ahí es cuando se convierte en Big C o creatividad eminente, ¿cierto? Lo más importante aquí de estas dos últimas es que sea reconocido por expertos en esas áreas de conocimiento. Y esa es una de las mejores formas de evaluar
el producto creativo, ¿cierto? De ahí lo importante que ustedes tengan en su narrativa cómo evaluar la creatividad, ¿cierto? El producto creativo, la persona creativa o el proceso creativo. Entonces, así es como nosotros vamos viendo cómo puedo yo empezar a implementar o a desarrollar las prácticas creativas en mi aula, cómo las voy a evaluar. Yo voy a evaluar el proceso creativo, la persona creativa, el producto creativo de mi estudiante. ¿Quién va a evaluar eso? Yo, mis estudiantes entre ellos van a saber cuán creativo es lo que van a crear, o yo voy a ser el que va a decir cuán creativo es lo que ellos van a crear, ¿cierto? Entonces, este es otro modelo. Listo, vamos a hacer algo nosotros. ¿Qué horas son? Todavía hay tiempo. ¿Cuántos somos en este mundo virtual? En este momento, estimada profesora, hay 26 usuarios que están conectados digitalmente al espacio. Listo. Y pues los aquí presentes también tenemos nuestros dispositivos móviles, entonces podemos participar también. Listo, entonces la idea que tengo yo es, tenemos un Miro, ¿cierto? Con todo esto que yo les he dicho, las ideas que tenemos, que yo los he puesto ya en sus áreas de conocimiento y en sus aulas, ¿cierto? Con todas estas definiciones. ¿Qué es creatividad desde sus áreas? Ustedes se van a reunir. ¿Cómo la ven en este momento con esta narrativa de qué es creatividad y qué elementos son necesarios para que ocurran sus contextos, ¿cierto? Si ustedes se ponen en este momento en sus clases, hacen retroactivo de cómo ocurre la creatividad en sus aulas, cómo la definirían en este momento desde sus disciplinas. Y eso es lo que vamos a crear en este momento en ese Miro. Entonces, en este momento siguen viendo mi pantalla. En este momento no, todavía estamos ahora viendo es la pantalla general de la reunión. Bueno, esperen. Profesora Carolina, como vamos a hacer esta actividad y nos vamos a reunir mientras vas terminando de cuadrar allí, pues quisiera decirles que hace unos minutos les debió llegar un enlace de una reunión de Webex en la que vamos a hacer efectivos esos grupos. Entonces, este es un buen momento, mientras la profesora Carolina se prepara para mostrarnos la pantalla, para que ustedes puedan entrar a esa reunión de Webex en este momento. Debió llegar a sus correos hace por ahí unos 20 minutos el enlace para que podamos llevemos a cabo este ejercicio grupal. Entonces, porfa, vayan ingresando, así yo los puedo ubicar en una sala para que puedan conversar y hacer la reflexión en el espacio que nos tiene preparado Carolina. Listo. Entonces, busquen su correo allí, su enlace de Webex. Ya veo que el profesor Víctor Hugo Gil está allí en el espacio. Entonces, para nuestros estimados profes que están en la conexión de YouTube, la idea es que durante el tiempo en que estemos en la reunión de Webex, ustedes pues puedan silenciar un momento YouTube, porque aquí lo que vamos a hacer con el tablero lo vamos a hacer los profesores aquí presentes, incluidos María Carolina y Giovanni. Entonces, este va a ser un grupo y los otros grupos los vamos a conformar. Ya veo que allí están entrando, entonces, mientras tanto, Carolina, si quieres, nos muestras de qué se trata mientras los profesores van entrando a Webex. Mientras ellos entran a Webex, ¿nos escuchan acá? Sí, mientras bueno. entran a Webex nos escuchan. Si todavía no habilitan micrófonos, sigan oyéndonos por YouTube hasta que los pongamos en las salas. Listo, tú los pones como grupo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Sí, efectivamente. Listo, entonces voy a compartir ahora sí, para que miren cómo se ve el Miro. Listo. Entonces, cuando entran al Miro, van a ver esto así. ¿Cierto? Cada equipo tiene unos post-its. ¿Cierto? Pueden utilizar los post-its que quieran. No pongan toda la definición en un solo post-it. Escriban varias ideas al mismo tiempo. Si en el mismo equipo hay muchas disciplinas, escriban un post-it por disciplina. Si están todos de la misma disciplina,
escriban varias ideas por la misma disciplina, pero no escriban mucho en un post-it, ¿cierto? Si tienen varias ideas, distribuyan las ideas por distintos post-its. La idea no es que esté organizado, la idea es que tengamos varias ideas en el mismo post-it. La idea no es que tengamos distintos post-its de distintos colores, no, ¿cierto? La idea es que tengamos distintas ideas en distintos equipos. Entonces no se preocupe por que tengamos todos del mismo color, porque después cuando terminemos lo que vamos a hacer es que los equipos van a ir a leer las distintas ideas de los distintos equipos y ustedes van a tener aquí unos puntitos, que son unos punticos para votar. Pero esos punticos son personales y ustedes van a votar por ideas que les gusten, porque luego este miro va a ser para ustedes, ¿cierto? Yo no me voy a quedar con eso. Ideas que les gusten o ideas que ustedes puedan tomar luego para sus aulas, y ya cuando terminemos de hacer la revisión de todos, o sea, todos hagan sus ideas, todos puedan leerlas de todos. Luego venimos todos otra vez al aula general y si alguien puede hablar de su experiencia, 1 o 2 equipos compartimos y luego seguimos. ¿Claro? Muy bien, estamos claros entonces. La idea es que vamos entonces a distribuirnos en 9 equipos, ¿es la idea, profe? Pues del número que estemos, o sea, si somos 20, podemos inclusive solo hacer de a 4. Ok, perfecto. Sí, en este momento todavía no han entrado todos a Webex. Digamos que estamos aquí esperando para que puedan ingresar. Recuerden que el enlace de Webex les llegó ya hace varios minutos mediante correo electrónico para que pudieran entrar acá y puedan hacer, digamos, el ejercicio con la profe. Bueno, si no entraran, digamos, muchos, podríamos entonces, bueno, redefinir los grupos. Demos un segundito, entonces ya aquí van ingresando, profe Carolina. Miremos bueno, dos cosas importantes. Uno, en Webex también estoy poniendo el enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia al café digital. Lo había puesto en el chat, pero como es un poquito difícil de, digamos, gestionar desde allí, lo estoy también poniendo aquí en Webex para que lo puedan diligenciar. Pero no sé si ese link que copiaron lo puedan usar. Creo que es este link. Muy bien, veamos a ver si podemos entonces. Bueno, si lo pueden. ¿Puedo ponerlo en el chat? Sí, lo podemos poner en el chat y también copiarlo desde allí. Sería también más fácil para que podamos intentar desde allí. Bueno, es un link todo largo, no sé por qué. Sí, vamos a ver aquí. Ya lo puse en el chat. Miren a ver si funciona. Veamos a ver, pero no, ¿sabes? No nos está saliendo aquí en el chat de la transmisión. Creo que salió fue el de la asistencia. Sí, que ahí lo he puesto nuevamente. Ahí está, justamente en pantalla. Claro que es un link larguísimo. ¿Será que lo podríamos abreviar para que fuese de pronto un link acortado? Profe, en el chat de la transmisión sí está. Sí, en el de la en el de la transmisión está. Sí. Perdón, a ver, yo lo veo por acá. Sí, ya veo que han María Carolina, ¿puedo entrar? Sí, ¿pudiste entrar, María Carolina? Señora, ya estoy abriendo. Perfecto, muy bien. Pero sin, pues como de una. Nos sale una pantalla que dice únete a Carolina en la UAU y hay que escribir el correo. ¿Es así? No. Entonces no se puede entrar. No de una. A ver. Una manera sería que lo pudiéramos acortar. Espérate. Ya, ahora sí. Alguien entró.
Ah, perfecto. Sí, veo que están pudiendo entrar. Profesor Giovanni, ¿desde dónde obtuviste el enlace? ¿Desde el chat? Profesora, sí. Ah, bueno, muy bien. Claro que ese es desde el chat el que tenemos aquí porque en la transmisión de YouTube, que es donde nos están siguiendo los profes, creo que no lo tienen todavía. ¿Me quiere confirmar algún profesor en los comentarios? Creo que no lo han visto todavía, ¿verdad? Ah, ya, justamente aquí Wowplay lo está poniendo. Ajá, perfecto. Miremos a ver si desde allí nos funciona. Si quieren, entran con su sesión de Google, con su sesión institucional. Yo estoy haciéndolo aquí también. Ya les permitió, aquí mis compañeros también ya están pudiendo entrar con Google, perfecto. No, pero era libre, no sé qué pasó. Ay, no sé si... Podemos intentar otra cosa. Si tú me puedes mandar el enlace por correo, yo lo acorto para que sea un enlace mucho más cortico y lo podamos... y yo lo publico en el chat, ¿te parece? Espérate que yo tengo aquí también una página de eso. ¿De acortadores? Ah, bueno, perfecto. Eso es de Short URL. Perfecto, ya aquí. Ahí lo puse en el chat, creo. Perfecto. No sé si pueden ver ahí la nieve, no se ve. Ah, sí, ingeniero, si podemos ver un momentico la cámara de... Así, ahí ya pudimos ver la nevada que queríamos ver hace rato. Excelente. Profe Carlos, te mandé el enlace para poder tenerlo aquí en el computador y ya lo voy a poner en el chat, perfecto. Es el enlace largo, pero creo que nos va a funcionar. Ya lo voy a poner en el chat para todos. Copiar dirección del enlace. Listo, aquí va. Gracias por el envío. Nos salvó aquí el envío por WhatsApp. Entonces aquí lo estoy poniendo. Ah, ya quedó ya quedó el acortado. Perfecto. Ya con ese acortado podemos entrar. Listo. Fue más rápido. Fueron aquí más rápido mis compañeros. Sí, ya, perfecto. Ahora sí nos está cargando el enlace que es. Wow, miro, ¿verdad? Perfecto. Sí, ya estamos. Sí, ya están ahí todos. Okay. Ya los veo. Bueno, infortunadamente por alguna razón no han entrado muchos profesores a Webex, entonces pues me parecería interesante, no sé si hacemos haciendo uso precisamente de la creatividad, si entonces los profesores podrían empezar a hacer la actividad así directamente y también aquí nosotros la vamos comentando para poder ingresar, porque en Webex no hay muchas, digamos, apenas hay 4 participantes en este momento, entonces pues no tenemos, digamos, suficientes personas para un grupo. Lo que sí podemos hacer entonces es quienes ya están en el tablero que puedan, digamos, afortunadamente sí se puede cliquear desde allí. Sí. Que me está moviendo aquí la cosa. Listo. Entonces no sé si recuadramos y nos explica si intentamos hacer la dinámica desde acá en este momento. Listo, aquí que me escuchen. Sí. Entonces, bueno, compañeros, no se despeguen de la transmisión porque la profe va a explicar por aquí cómo vamos a hacer.
Entonces, vamos a co-crear la definición, ¿cierto? Yo les di varias teorías, varias perspectivas, varias definiciones de la creatividad, ¿cierto? Desde donde se explica la creatividad, ¿cierto? Desde la persona, desde el producto. Lo más importante es que la definición de creatividad habla desde algo útil y original, una idea útil y original, ¿cierto? Eso es lo que engloba la definición de la creatividad. Pero nosotros vamos a co-crear la definición de la creatividad para nuestro contexto. Entonces, en sus grupos, si ustedes tienen distintas disciplinas, conversen desde sus disciplinas cómo definen la creatividad desde su disciplina, teniendo en cuenta que es algo original e útil. Vayan poniendo esas ideas en los post-its, ¿cierto? Luego empiecen desde su quehacer, desde su aula, desde lo que viven en el día a día en la institución, cómo podrían definir a la creatividad hoy ustedes, y van poniendo ahí los post-its y van co-creando la definición de creatividad desde su contexto. Muy bien, entonces esa será la forma en que procedamos para ponerlos allí. Ustedes creo que lo tienen allí ya a la vista en sus pantallas, profe, ¿lo ha podido ver? Tuve problemas, muy pequeña mi pantalla. Muy pequeña la pantalla. No, sí, bueno. Pero Listo, tienes bueno. ideas y ahí hay gente, ¿cierto? Entonces... Bueno, entonces, ¿qué tal si mientras los compañeros, también Giovanni y María Carolina, van poniendo también sus ideas rápidamente aquí en este panel, cómo respondamos a esa primera pregunta? Empezamos aquí con el profesor Carlos. ¿Cómo vive o cuál es, digamos, la idea de creatividad que podemos ver desde la disciplina, desde la ingeniería? Para mí, inclusive, la creatividad empieza en adaptar algo que está listo. No tiene que ser una idea totalmente nueva. Entonces, para mí, la creatividad empieza desde adaptar y resolver problemas, por ejemplo. ¿Sí? Si se trata de definirlo en pocas palabras. Adaptar y resolver problemas. A mí Sí, me parece adaptar que... para resolver para problemas. resolver problemas. Muy bien. Entonces pongan ahí ingeniería, adaptar y resolver problemas. Listo, ok. Profe, si nos ayudan, bueno, es que aquí yo estoy, viendo, estoy tratando también de verlo. Me sale Carolina, me sale el Miro, estoy en él, pero no me salen los post-its, no sé por qué. Y veo a mis compañeros allí interactuando. ¿Será que estoy más abajo? Parece. Dale. El Zoom de pronto. Del Zoom, ¿cierto? A ver, aquí. ¿Dónde estás tú? Estoy por acá, pero no me veo. Más arriba. Sí, parece, y no veo, un segundo, aquí están las ventanas. Ya lo vi, sí, aquí está, por fin, ya, me ubiqué. Listo, ya los ubiqué, perfecto. Entonces, pongamos acá, resolución de... Adaptar para resolver problemas. Para resolver problemas, muy bien. Ingeniería. Ampliemos esto un poquito más. Entonces digamos que por ahora somos equipo 1. Profesora Carmen Juliana, usted puede ser otro equipo, ya que está allí en su, entonces, adaptar para resolver problemas. Así me quedó bien escrito porque lo tengo súper chiquito. Profesor John Charles, creatividad, ¿cómo lo ve usted? Yo lo veo mucho como la capacidad de una persona para encontrar diferentes formas de resolver un problema conocido, por ejemplo. ¿Sí? Encontrar alternativas distintas, combinando lo que tiene a su disposición para encontrar soluciones diferentes. Bien, ese podemos ponerlo acá, profe. Es decir, como encontrar soluciones a problemas por caminos diferentes. Por caminos diferentes. Okay. Ese es transdisciplinar. Sí. Así es, y muy desde el componente de las habilidades humanas. Ok. Eso, entonces, yo a veces digo como que vayan pensando en el muñeco, ¿cierto? ¿Cuál es el muñeco que estamos formando
de habilidades creativas, ¿cierto? Porque cuando uno empieza a hablar de disciplinas, listo, así en matemáticas, ¿cuáles son esas habilidades creativas que yo necesito? Necesito el pensamiento lógico, necesito el pensamiento analógico, pero también necesito la empatía, entonces eso me va creando un ser, ¿cierto? Entonces yo le digo el muñequito. Entonces, ¿cómo vamos creando ese muñeco, ¿cierto? Que a veces se va transformando en algo muy maravilloso, pero ustedes lo van a formar. Profe Jorge. Bueno, en mi caso, tengo varias cosas. La primera, pues yo quisiera hablar como desde el diseño, que es mi campo, pero también la ingeniería, porque tienen elementos cercanos, ¿sí? Por ejemplo, el paradigma de resolución de problemas que nos ha juntado en ciertos campos. Bueno, también hay otros campos que se juntan, pero digamos en este en especial. En lo que se ha dicho el día de hoy, pues hay varias cosas que me parecen muy bonitas. Primero es la originalidad. Pero yo quisiera decir que original hay muchas cosas, pero es que el creativo tiene un elemento que es que despierta emoción, me deslumbra, me dice, eso está muy bien. O sea, hay un elemento emotivo que hay ahí. Entonces hay una reacción, debe generar algo reactivo. Lo segundo, tiene que ser útil, por ende tiene un destino claro. O sea, eso está hecho para algo, ¿sí? Pero lo tercero es que tiene que ser evaluado por un contexto, por ende tiene que ser aceptado. Ahora, yo esto si lo llegase a reunir en algún lado, yo creo que lo reuniría en la palabra innovación, ¿sí? Porque innovar no es crear solamente nuevo, sino que en un contexto validen eso, pero también cuando lo valide tiene que generar ese distanciamiento, ese nuevo camino. Por ende, entonces, pues yo diría que si fuera a definir pues más o menos algo acá, yo diría que la creatividad para este campo, el diseño de la ingeniería, es un proceso hipotético, quisiera llegar a, ¿sí o no?, encaminado a la innovación, siendo esta un ideal. Por ende, es un proceso para llegar hacia, diría yo. Muchas gracias, profe. Profesor Giovanni, ¿usted cómo ve el asunto? Bueno, la creatividad en el campo mío, que es la física, por ejemplo, en las clases de física, cuando discutimos un fenómeno, nos enfrentamos a algo, conceptos cotidianos, cuando los queremos aterrizar, por ejemplo, en un experimento que yo les dejo a ellos y decir, por ejemplo, ustedes cómo podrían hacer, de acuerdo a los conceptos que se tienen, cómo podrían hacer una solución a un problema cotidiano, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo veo que es más de creatividad, recursividad, ¿sí? Y aparte de eso, relacionar los conceptos con el quehacer diario para poder innovar y hacer algo que mejore un proceso, por decir. Allí nuevamente está el asunto de la cotidianidad y al respecto me hago una pregunta, ¿no? De pronto la creatividad de esos procesos que se viven a diario parece ser no una creatividad muy, muy valorada, pero de alguna manera es esa creatividad que antecede a esa creatividad explosiva, ¿no? Y de repente a veces le ponemos etiquetas a la creatividad, pero la creatividad necesita, para poder llegar a ser en ese sentido eminente como lo veíamos en las CES, pues necesita irse gestando, ¿no? en esos puntos que pueden ser de lo cotidiano, ¿no? Yo creo que esto de ver ese recorrido que nos mostró ahora Carolina nos ayuda a ser conscientes de esos momentos de creatividad que anteceden y gestan los momentos que podríamos denominar son explosivos o muy eminentes, ¿no? Perdón, Oscar, si te entendí. Además que tenía una pregunta. ¿Qué pasa con lo que se llaman la musa o la inspiración? A veces llegan unas ideas, a mí me pasa, y eso no obedece a un proceso. De pronto yo estoy rumiando una idea, un problema que no he podido resolver, cuando de pronto me llega la idea para resolverlo. ¿Allí no hay creatividad? Pregunto. ¿Será que, profesora Carolina, ahí hay un proceso cognitivo que todavía no acabamos de entender? Eso que nosotros creemos de pronto que es espontáneo, sí, que se da como en un momento que precisamente no hay como un estímulo, un proceso, pero realmente en el fondo sí habrá algún proceso ahí cognitivamente que podríamos decir que ocurre. Sí, hay, y vamos a hablar de eso después de esto. Ya, gracias. Pero sí, o sea, y eso es a lo que yo quería que llegaran, porque nada es fortuito.
Y la creatividad no es fortuita y necesita trabajo. Realmente es un proceso muy duro. Y la otra cosa que yo he captado es el pensamiento crítico. Yo creo que el pensamiento crítico es algo que motiva a crear, ¿sí? Porque es que uno, lo que tú dices, cuando uno piensa, el subconsciente empieza a correlacionar conceptos, ideas, y cuando como quien dice, se le prende el bombillo, uno dice, uy, ahí está, ¿sí? Pero es algo que es como un proceso que un proceso cognitivo que uno va creando de acuerdo a lo que empieza a pensar sobre algo, ¿sí? Yo creo que la creatividad es pues muchos tienen la habilidad, ¿sí? Pero también esa habilidad hay que potenciarla con el conocimiento que uno tiene, con el diario o el diario pensar, por la experiencia. Por la experiencia, exactamente. A mí me gustaría comentar o hilar un poquito estas ideas que estamos, o estos conceptos que estamos desarrollando a través de un ejemplo. Hace unos días veía entre ideas innovadoras el caso de una lámpara que se puede cargar con agua del mar. Entonces, si a uno en un contexto normal le dicen, te voy a presentar una lámpara que produce una luz para nosotros aquí, eso puede ser o poco creativo o nada innovador. Pero para una comunidad en La Guajira, que vive al lado del mar y que no tiene electricidad después de cierta hora, eso es algo significativo. Una cosa que significa. Entonces, y segundo, ¿de dónde proviene? De una necesidad. Entonces, también la creación proviene de retos, problemas o necesidades, en donde, decía yo ahorita, buscamos caminos diferentes para resolver problemas conocidos. Entonces, cómo el contexto nos puede dar a evaluar muy diferente una respuesta, ¿sí? Y conectando también con que no es de genios, ¿sí? No nos estamos inventando, porque una cosa es una invención y otra cosa es una transformación. Así es, eso es el estereotipo, pues, de la eureka, ¿no? Pues claro, a veces hay esos hallazgos aparentemente, ¿no?, fruto de la casualidad, pero realmente son más en muchos casos, de causalidad. María Carolina, en la creatividad se me han quedado por definir ustedes cómo la ven, María Carolina y luego Giovanni. Bueno, yo puse aquí en el post-it del equipo 7, ya lo agrando para poder ver. En economía de administración, la creatividad es encontrar formas para resolver ineficiencias, es tener opciones para distribuir recursos. O sea, siempre nosotros tenemos problemas de, por ejemplo, de asignación de recursos, o tenemos situaciones o problemas de escasez porque los recursos son escasos, y yo estoy viendo que la creatividad se puede asociar en esta área del conocimiento con esas soluciones diferentes a lo que normalmente hacemos para poder resolver esas ineficiencias o esos momentos de escasez. La creatividad como lo extraordinario. Giovanni. Creo que está cerrado tu micrófono. Listo, desde el contexto de la ingeniería industrial, que básicamente lo que nosotros, o es mi área disciplinar, pues básicamente, y como lo nombró Carolina, pues hablamos de los recursos. Entonces, pues nosotros como ingenieros buscamos, a partir de generar procesos innovadores que nos lleven a utilizar esos recursos pues de forma efectiva, y en función de esto pues tenemos que crear esas herramientas que nos lleven pues a obtener un mejor resultado en el proceso a través de una utilización correcta de los recursos. Y allí viene pues la parte innovadora pues que tenemos que entrar a divulgar y entrar a enfrentar, o que tienen que enfrentar nuestros estudiantes. Veo, profesora Carolina, que la creatividad parece que según el ángulo y la disciplina se traduce en diferentes cosas, en efectividad, en nuevos caminos, y es lo que va a quedar, innovación, y eso es lo que vamos viendo que va quedándonos allí en el tablero que nos has compartido. Veo como un común denominador ahí, ¿no? Innovación. Recursividad. Uh-huh. Sí. Sí y no. Me gusta que lleguen a esa conclusión porque es
están relacionados, pero no son lo mismo, ¿cierto? Innovación está relacionado con una visión de producto, ¿cierto? Creatividad e innovación están relacionados intrínsecamente, ¿cierto? Pero yo puedo ser creativo sin tener un producto, ¿cierto? Pero no puedo ser innovador sin tener un producto. Entonces, eso es una cosa importante, ¿cierto? Y la innovación se mide a través de producto, ¿cierto? Entonces, eso es alguna distinción importante. Y para ser innovador, no tengo que ser creativo, porque puedo tener algo que ya existe y transformarlo. Y eso, como el profe lo dijo ahorita, yo puedo tener algo que no sea original, transformarlo, que alguien lo adapte o lo adopte, ¿cierto? Y ser innovador con eso. Pero la creatividad sí tiene esas características sine qua non que tiene que cumplir. Y lo puse en el Miró. Original. Que tiene que ser original. Y lo que comparte con la innovación es que sea apropiado o útil, ¿cierto? Eso es algo que comparte con la innovación. Pero lo que lo diferencia de la innovación es que sea original, ¿cierto? ¿Cómo se evalúa, profe? Por decir una patente. Y ahí hay otra cosa muy importante e interesante, y es que una patente no tiene que ser útil. Una patente puede ser una invención. Una invención. Profesora Carolina, es que estás mencionando algo importante respecto a la originalidad. ¿Puedes compartir nuevamente la pantalla del Miró para que podamos ya como ir viendo cómo nos va quedando, como dirías, el muñeco? El muñeco de la creatividad. Aprovecho para preguntar una cosa. La originalidad a mí me cuestiona mucho porque definir lo original, hace mucho tiempo tenía alguien que me estuvo enseñando asuntos de la creatividad en el mundo de la publicidad, y él decía que la originalidad no existía porque de alguna manera todo lo que crea el hombre está hecho a partir de lo que previamente alguien hizo. Entonces, ¿cómo podríamos definir en ese caso la originalidad? De hecho, el profesor Andrés Fernando también nos cuestiona, ¿cómo podemos definir qué es original, Carolina? ¿Y cómo determinar si algo lo es o no? Ajá. ¿Cómo evaluarlo? Y de ahí, digamos, muchos de los debates, y de ahí el por qué es necesario definir desde cada disciplina, porque como yo lo defino desde mi disciplina, qué es original desde mi disciplina es diametralmente diferente a cómo es original en otras disciplinas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por eso puse aquí este diagrama, y es de una investigadora que se llama Anna Abraham, y ella es una neurocientífica y ella investiga la neurociencia de la creatividad, y hay algunos sinónimos de original y se puede definir como novedoso, estadísticamente raro, o inusual, o infrecuente, o único, nuevo, ¿cierto? En esa disciplina o en esa actividad, ¿cierto? Y puede ser original en ese instante o en ese momento, pero mañana puede que no lo sea, ¿cierto? Y de ahí también la dificultad de decir que eso es original para siempre, ¿cierto? ¿Cómo se mide? Entonces ahí es cuando empezamos a hablar cómo podemos medir la creatividad. Por eso yo fui enfática ahorita en la definición cuando les leí la definición de la literatura o de textbook que decimos nosotros. ¿Cómo vamos a definir nuestra creatividad? La vamos a empezar a conversar desde la persona, desde el proceso cognitivo, desde el producto creativo, desde la actitud creativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Si vamos a evaluar el producto creativo, ¿cierto? Hay algo que se llama evaluación de expertos,
que se llama el Consensual Assessment. Y es que yo no puedo evaluar un producto de una disciplina o de una área, por ejemplo, de ingeniería de productos o de ingeniería financiera o de que yo no sé, ¿cierto? Yo no puedo decir si ese producto es creativo o no si yo no tengo el expertise en esa área. No puedo decir si ese producto es original si yo no soy física. Y así es como se empiezan a identificar los criterios y son los expertos en esa área que dicen los criterios para yo decir si el producto es, si este corolario o este teorema en matemáticas es original o no, ¿cierto? Y eso es lo que vemos cuando se dan los premios Nobel o cuando se da, ¿cierto? Cuando se dan algunos reconocimientos que son altos en términos de conocimiento. ¿Quién evalúa eso? Expertos en esos temas, ¿cierto? Y ahí es cuando esos criterios se tienen que poner desde la experticia de ese tema, y ahí es cuando uno hace esas evaluaciones. Entonces, de la definición de qué es original, hay que identificar desde qué perspectiva vamos a definir la originalidad, ¿cierto? Yo no puedo decir que en matemáticas es lo mismo que en música, ¿cierto? Si lo vamos a decir de una manera general, podríamos tener esta definición de que es nuevo, novedoso, estadísticamente raro, infrecuente, nuevo, ¿cierto? Pero eso solamente tiene unos grados de libertad, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta que tengo. Yo creo que eso, estimada Carolina, nos pone como universidad y como docentes digamos, en una necesidad bien particular, y es la de dialogar en nuestras respectivas unidades académicas sobre lo que se considera creativo, de cara además a algo que, digamos, como institución es como nuestra bandera, ¿no? Somos una universidad que promueve, proclama y está en pos de la innovación. Entonces debemos tener algunos diálogos de, bueno, cuando hablamos de innovación, de originalidad, de creatividad, en estos niveles disciplinares, ¿a qué nos estamos refiriendo y además a qué le estamos apuntando, ¿no? Porque parece que innovar está claro para todos, pero al final no está claro para nadie si no se conversa de esos estándares de los que estamos hablando, ¿no? Y no tiene sentido meterlos a todos en la misma bolsa. Pues claro. No tiene sentido cuando nos queremos diferenciar. Es que diferenciar no es ser más que todos, es que somos únicos en nosotros en esto, somos únicos en esto, o somos, y no los mejores, somos expertos en esto, en esta disciplina, o queremos ser muy buenos en esto porque sabemos que somos muy buenos en esto. No es que somos los generalistas en esto, ¿cierto? Y eso, para llegar a eso hay que transitar un camino, y el transitar ese camino es lo que nadie, creo yo, se anima a hacer rigurosamente, y es ahí donde se genera experticia, ¿cierto? Y es ahí donde se consolidan habilidades y se consolida la comunidad y se consolida esa reputación de que nosotros sabemos qué es lo que hacemos, ¿me entiendes? No es decir, así somos los más innovadores. ¿En qué? En todo, ¿cierto? ¿Cuál es esa hoja de ruta en esas habilidades, en esas competencias que nosotros realmente sabemos, el nitty gritty, o sea, las minucias, ¿cierto? En lo que realmente sí sabemos hacer? Así es que somos creativos en arquitectura porque somos creativos en humanidades, porque somos creativos en física, como decía ahorita el profe. O sea, cuando él se atrevió a decir, cuando yo me siento con mis estudiantes y yo les digo, solucionemos este problema cotidiano. A los profesores en ciencias exactas no les gusta hablar de la cotidianidad, cuando es lo más difícil hablar de la cotidianidad de formas diferentes, porque eso está como en contravía, hablar de la cotidianidad de formas diferentes, cuando es lo que más tenemos que hacer, porque los problemas más complejos de la humanidad son la cotidianidad, que no los hemos podido solucionar, ¿cierto? De formas diferentes, ¿cierto?
¿cuáles son esas formas diferentes? Allí es donde está la creatividad. La diversidad de formas diferentes en las que podemos solucionar un problema cotidiano. Es allí donde nuestros estudiantes deben desarrollar ese pensamiento complejo, solucionando un problema cotidiano, ¿cierto? Y eso les va a permitir solucionar luego cualquier problema complejo. Carolina, Ya me emocioné. y creo que también los profes que están aquí en el chat están también emocionados. Dice el profesor, hay una pregunta sobre, de hecho, son varias intervenciones que están allá en el chat del profesor Víctor Hugo Gil. Nos dice que en educación matemática proponemos medir cierto grado de creatividad a través de varios indicadores. La originalidad reflejada en el planteamiento de ideas únicas. La fluidez, es decir, la cantidad de ideas producidas y las conexiones establecidas entre ellas. La riqueza de las soluciones que evalúa el nivel de detalle y la profundidad de las respuestas. Y por último, la flexibilidad entendida como la diversidad de enfoques, tanto desde perspectivas internas al campo matemático como desde aproximaciones transdisciplinarias. Entonces, mire que ahí ya... Es más, al profesor Víctor Hugo hay que llevarlo a un panel para que hable con todos los profesores de todas las disciplinas, porque esa es la definición, no es la definición, así es como se evalúa el pensamiento divergente. Hay un test que se llama el test de Torrens, Torrens es el padre de la creatividad, según la literatura, y Torrens fue el que definió el pensamiento divergente, que es un pedacito del pensamiento creativo, ¿cierto? El pensamiento creativo, ahorita vamos a hablar un poquito más de él, tiene algo que es el pensamiento divergente y es el número de ideas que somos capaces de generar sin tener un juicio sobre ellas, ¿cierto? Y eso implica la fluidez, la flexibilidad, la cantidad, luego cómo nuestro juicio empieza a actuar en esas ideas que se llama el pensamiento convergente. Y hay un test que se llama el test de Torrens que mide flexibilidad, fluidez y la distancia semántica entre esas ideas. Y eso es lo que él está haciendo con la matemática. Entonces, a él hay que llevarlo a que hable con todos, a ver cómo se evalúa eso en las otras disciplinas. Sí, y yo creo que esto aplica en la matemática también desde la sociología, como nos dice Carmen Jimena, al hablar de la capacidad del sujeto para generar ideas y soluciones a las problemáticas del entorno, una perspectiva sociológica, y en el campo de la sociología aportar a los procesos de convivencia de grupos diversos en sociedades cada vez más multiculturales. Entonces allí tenemos, miren, otro enfoque con otras perspectivas conceptuales que son enriquecedoras. Y otra cosa, con los multiculturales, porque estamos hablando todavía de originalidad y appropriateness, que es, por ejemplo, relevancia de una idea. Si nosotros comparamos, porque todas las definiciones que yo les di, digamos que son western, ¿cierto? Que es algo que también tenemos que empezar a romper. Y es, por eso yo les pido a ustedes que lo definan con nuestro contexto, ¿cierto? Nuestra cultura y lo que nosotros vivimos, cuál es nuestra definición. Y luego que nosotros escribamos de eso y que lo pongamos en un journal y hagamos estudios sobre eso, porque nosotros también podemos poner definiciones internacionales, ¿cierto? Esa es creatividad para nosotros. En Japón tienen una definición muy diferente de originalidad, ¿cierto? Diferente de Estados Unidos. Si nosotros contrastamos originalidad en Japón y originalidad en Estados Unidos, tienen una diferencia diametralmente diferente. Y usabilidad en Estados Unidos y usabilidad en Japón o cualidad y calidad en diferente en Japón y en Estados Unidos. Entonces, cuando lo ponemos en una balanza, podríamos decir que aquí son más creativos que en otro, que Japón es menos creativo que Estados Unidos si evaluamos cómo definen calidad o cualidad, ¿cierto? Y eso no se ha evaluado mucho porque los que más investigan en creatividad son en Estados Unidos y en Europa, ¿cierto? Entonces eso también hay que ponerlo en esa olla de cosas que se están haciendo, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero hacer ahora es traer también
más complejidad a la olla, y es nosotros qué hacemos en Latinoamérica con creatividad, y estoy empezando a escribir un libro de creatividad en Latinoamérica, ¿cierto? Que es todas estas cosas que nosotros hacemos que también son extra valiosas, ¿cierto? Para traer a la mezcla y empezar a dar, bueno, es que no solamente es original y relevante, sino que nosotros también tenemos otros criterios, que es resiliencia, ¿cierto? También hemos vivido otros aspectos desde la guerra, desde la necesidad, la escasez, ¿cierto? Y cómo eso nos ha hecho algún tipo de sociedad que nos permite ser creativos, ¿cierto? Pues bueno, son otras cosas que hay que pensar. Carolina, en estos últimos instantes que nos quedan del Café Digital de hoy, que ha estado apasionante por todo lo que implica el asunto de la creatividad y cómo la vemos, ¿qué podríamos hacer como docentes, pensando como en un último mensaje, en un último llevarnos algo para ponerlo en práctica? ¿Qué podemos hacer nosotros para incentivar, cuestionar y ¿por qué no acrecentar nuestras capacidades creativas o nuestra competencia creativa? ¿Qué podemos hacer para ser más creativos como docentes? ¿Qué hábitos deberíamos tener en cuenta? Bueno, voy a compartir la presentación. Adelante. Después me salgo del script. Stop sharing. Entonces, bueno, ahí tienen en el Miro, tienen esa parte de la co-creación, ¿cierto? El objetivo no es llegar como a la definición, sino que es un ejercicio orgánico al que ustedes pueden seguir yendo, ¿cierto? Pero vamos a share. Listo. Entonces, ahora sí, ven mis diapositivas. Ahí está. Ajá, ya está. Bueno, mientras recuperamos otra vez a la profesora Carolina, que desafortunadamente se nos salió un momentico del sistema de transmisión, pues aprovecho para decirles que obviamente el próximo año sigue. Si me han preguntado por qué hablábamos del último, no, es el último de este año, pero el próximo año sigue el Café Digital. Y de hecho, una de las ideas es que derivado del Café Digital podamos tener eventos ya concretos de capacitación del Café Digital para apropiar ciertas tecnologías. Entonces, el próximo año vendrá con más café, más digital y sobre todo con la posibilidad de interactuar como lo hemos hecho hoy, que me ha parecido muy interesante movernos un poco también de la virtualidad con todas sus ventajas, pero también con la presencialidad para poder generar espacios de intercambio que nos den también mayores opciones de apropiación frente a todo esto tecnológico. No sé si todavía no hemos recuperado todavía a Carolina. Bueno, listo. Muy bien. De todos modos, ya el tiempo se nos estamos un poquito pasados de tiempo, aunque tenemos todavía muy buena audiencia, la mayoría de la audiencia. Ya ustedes, estimados profes, les agradezco mucho por haber venido hoy a nuestro Café Digital. Vamos a ver si ahorita ahí los tenemos en pantalla. A María Carolina, muchas gracias, y a Giovanni porque pues de todos modos sí se apuntaron, estuvieron con nosotros. También al profesor Giovanni Medina, muchísimas gracias. Al profesor Carlos también, al que tengo aquí a mi derecha, y a los profesores John Charles y Jorge, que también
desde sus diferentes facultades han estado acompañándonos, ¿no? con todas estas ediciones. Y también quiero darle un reconocimiento muy especial a los profesores que durante este tiempo en el Café Digital nos han apoyando a otros profesores, ¿no? Permitiendo que, digamos, que en todos estos procesos de apropiación puedan regresar digamos, a los videos, a todo lo que tenemos allí, y puedan, digamos, darnos una manito con los que en las facultades han querido retomar algunos de los contenidos, ¿no? Buena oportunidad para recordar rápidamente que nuestro canal en YouTube tiene todas las sesiones del Café Digital. Estará también esta sesión de hoy, y que allí incluso hemos estado teniendo una muy buena concurrencia y visitas para que todos ustedes pues puedan lograr ponerse al día con ediciones pasadas. Ya estamos nuevamente con Carolina. Adelante, que bueno, ya volvió. Volví. ¿Qué pasó? Creo que de pronto la pestaña del StreamYard se sobreescribió y entonces ya pudo haber sido. Listo, entonces volvamos. Listo. Ya, ahora sí, ven. Sí, ahí está. Listo. Ahí está la presentación. Entonces estábamos hablando en resumen que la creatividad entonces se resume en esa generación de ideas, ¿cierto? Que son originales, y lo que original puede ser, que puede ser estadísticamente raro, nuevo, novedoso, inusual, y que es apropiado, útil, ¿cierto? Y diferente, y que se usa y que se puede generar en un ambiente desde la persona creativa, que es nuestro estudiante, que representa un producto creativo y que puede ser un proceso creativo. Y quería, digamos, centrarme en lo que el profe ahorita estaba hablando del aha moment rápidamente. Vamos a ver si lo vemos acá. La musa. La musa. No sé qué pasó aquí. Vamos a ver así. ¿Cierto? Y es esto, ¿cierto? Cuando hablamos del proceso creativo, ¿cierto? Habíamos hablado de la persona creativa, ¿cierto? La persona creativa es nuestro estudiante, y nuestro estudiante pasa por, tiene unas habilidades y unas actitudes que tienen el potencial de fomentar su actitud o su pensamiento creativo, pero existe un proceso creativo que casi siempre es un proceso cognitivo creativo, ¿cierto? Y este proceso fue descrito por Wallace en 1926, ¿cierto? A través de 4 etapas, ¿cierto? Y es como un proceso básico, yo digo básico, pero es un proceso complejo, que ha tenido pocas variaciones en el tiempo, pero ha tenido algunas, y básicamente es un proceso cognitivo de 4 etapas, ¿cierto? Yo voy a parar acá porque voy a presentar para que lo vean más grande. Swap. Y ahora sí. Window. Done. Va. Ahora sí. Entonces, para que lo vean más bonito. Tenemos el primer etapa, es la preparación, ¿cierto? Que es donde se define el problema. Entonces ahora aquí vamos a ver que creatividad está relacionada también con ese proceso de identificación de problemas, ¿cierto? Donde se define un problema, se recopila información y se hacen observaciones sobre esa situación problemática, ¿cierto? Luego ocurre un momento de problema ideación, ¿cierto? Entonces, este definir problema es un momento consciente, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de un proceso cognitivo y quiero que se sitúen en su aula cuando ustedes están con sus estudiantes y les están pidiendo algo. Definir el problema, un momento consciente, recopilar información. La incubación, este es un
momento inconsciente, pero que está relacionado con el problema, y es cuando uno ya tiene toda la información y deja el problema quieto. A veces uno dice que es como a fuego lento, que lo deja a fuego lento, y es un periodo de abstención. Entonces, que uno se sienta o sale a caminar, o que está como, no sé qué hacer con esto, ya tengo toda la información, estoy como, me voy a hacer otras cosas, y se está como meditando ahí la cosa, ¿cierto? Está pasando algo. Luego está la iluminación, y por eso esto se llama como el aha moment, porque es como un momento de iluminación, pero esto es un momento específicamente de ideación, y eso se llama un proceso semiconsciente, que es cuando toda ese a fuego lento en el que el proceso cognitivo de toda esa información que usted ya recopiló como que nace, ¿cierto? Nace y renace, y todas esas conexiones neuronales que ocurren crecen, y tú tienes la primera idea. Y ocurre a veces cuando nos estamos bañando, estamos cocinando, estamos pensando en otra cosa, ¿cierto? Que es un proceso que se da pues como en el frontal córtex y completamente cognitivo, se llama el aha moment, y luego se da el proceso de verificación. Cuando uno tiene el aha moment, uno tiene que ir a sentarse y verificar que eso que uno acabó de pensar es real, ¿cierto? Evalúa los resultados de la iluminación y se evalúan las consecuencias, eso sí es verdad, sí lo puedo hacer, sí puedo resolver, 2 más 2 sí es 4, eso que yo acabé de hacer sí es verdad, no tanti, y se pone como en la tela de juicio. Hay como una evaluación de este modelo, y se dice que la preparación, que está en la parte consciente, luego sigue la incubación, que es la parte no consciente, pero que en la mitad hay algo que se llama intimación, que se da en la parte entre la conciencia y la no conciencia, que es un fenómeno que se llama tip of the tongue, que es cuando uno tiene algo como que ya lo va a decir, como que lo tiene aquí en la mente, ¿cierto? Y se le va, ¿cierto? Eso se llama tip of the tongue moment, y es un proceso de la memoria, ¿cierto? Que usted cree que ya lo sabe, pero no sabe y está como fraguándose, pero viene un mental cue, o viene un recuerdo, o viene algo que usted ve y se acuerda, ¿cierto? Y eso es un proceso cognitivo, y digamos que se madura por o algo que uno lee, o algo que uno ve, o algo que uno hace, y luego se da la verificación. Entonces, cuando uno está desarrollando una clase o algo así, uno puede hacer eso con sus estudiantes y puede evaluarlo con sus estudiantes. Hace una pregunta y uno le pregunta a sus estudiantes, ¿qué estás pensando? Estoy pensando de pronto esto, y uno puede identificar sus estudiantes en qué momento están, si están o en la incubación, o si están en la preparación, o si están en la iluminación. Uno se da cuenta cuando ellos tienen el aha moment, ¿cierto? Y uno puede identificar en qué momento de la clase ocurre para la mayoría o para algunos ese aha moment. Y cuando ocurre el aha moment, tú como docente puedes identificar en tu práctica que eso, o ese momento, o esa cosa que comunicaste, o esa herramienta que les diste es súper valiosa para ese tema complejo, o para ese tema del que diste, o para esa evaluación que ocurrió, o para esa explicación. Y ahí es cuando uno debe ser consciente de eso que dio. Esta herramienta que di es súper importante para este tema complejo. Y ocurre en ese aha moment para los estudiantes, o sea, que fue en la iluminación, en el proceso creativo, ¿cierto? Y ustedes ya tienen la narrativa en ese momento. En el proceso creativo mis estudiantes llegaron a la iluminación cuando les dije el teorema de Pitágoras. Fin. ¿Ya? ¿Cierto? Y ahí es cuando ustedes pueden en su práctica docente decir, listo, yo aquí, chicos, lo que ustedes acabaron de hacer fue en su proceso creativo, llegaron a la iluminación cuando hablamos de Le Corbusier, ¿cierto?
y ustedes ya pueden incluir, y ellos dicen, ¿cómo así que en el proceso creativo? Ah, sí, es que todos pasamos por un proceso creativo en el momento en que y ustedes ya inclusive pueden en su propia narrativa, cuando están hablando de cualquier tema, decir que todos pasamos por un proceso creativo al momento de identificar un problema, recopilar información sobre ese problema, hacer observaciones, luego ir a caminar, luego volver, luego estar aquí sentados, escribir sobre eso, generar ideas, evaluar las ideas, luego combinar las ideas, hacer colaboración, estamos compartiendo esas ideas. ¿Dónde están en la iluminación? Imagínense hacer ustedes un ejercicio con sus estudiantes de todo el proceso creativo. Ahí ya ustedes están haciendo creatividad con sus estudiantes y están tanto incentivando su propio proceso creativo como el de sus estudiantes, aprendiendo ingeniería, aprendiendo arquitectura, aprendiendo física, aprendiendo finanzas. Entonces, así es como podemos empezar a, digamos, implementar creatividad dentro del aula. Y no estamos hablando de la teoría de la creatividad y las 4 Cs, ¿cierto? Aunque eso hay que como cimentarlo un poco, porque no falta un estudiante que dice, profe, pero entonces, y eso hay que seguirlo desarrollando. Y por eso con la UAO tenemos este plan de generar un curso completo para ustedes de las teorías, de otros recursos, de cómo, de montarlo en la universidad para ustedes, para que ustedes tengan cómo ir a consultar eso y que ustedes puedan mostrarle a los estudiantes hacia estas teorías y cómo ellos también pueden pensar a la creatividad desde otras perspectivas. Listo. Eso es una. Entonces, ¿cómo vamos a pensar el pensamiento creativo para nuestros estudiantes? Tenemos las ideas. Orientación al cumplimiento de metas, apertura a nuevas experiencias, apertura al intelecto, motivación intrínseca, extrínseca. Tenemos que saber nuestros estudiantes por qué están motivados. Ya sabemos desde esa teoría de los componentes qué es necesario para que nuestros estudiantes desarrollen la creatividad. Tienen que desarrollar el pensamiento creativo, tener esa motivación, tener algo de experticia en el tema. O sea, si mis estudiantes están aprendiendo a sumar y restar, pero ellos no son capaces de sumar y restar por algo, no tienen esa habilidad cognitiva para sumar y restar, no van a poder ser creativos en ese espacio, ¿cierto? Porque se van a desmotivar. Entonces hay que primero trabajar en esos aspectos. Tienen que tener conocimiento previo en ese tema que se esté trabajando. Tienen que identificarse como seres creativos, esa autoeficacia creativa. Entonces hay que hablar con ellos de que todos somos creativos en distintos niveles, ¿cierto? Sí, ellos tienen que saber que ellos son creativos. Luego, compartir ideas con el otro, ya están haciendo creatividad del día a día, ¿cierto? Compartiendo. ¿Cómo se da eso? Colaboración. Cuando ellos estén haciendo trabajos en equipo, chicos, es que aquí ustedes están fomentando su creatividad, están incrementando su pensamiento creativo. Eso de pronto les despierta esa curiosidad. ¿Cómo así? Es que todos somos creativos, porque todavía se piensan que no son creativos, ¿cierto? No tienen que ser artistas, Picasso y Mozart para ser creativos, ¿cierto? Todos somos creativos, pero ellos tienen que saber cuándo, en dónde, cómo, ¿cierto? Entonces, ayudarlos a que ellos encuentren eso también hace parte de que ellos desarrollen esa autoeficacia creativa. Facilitadores en el aula. Enfoques educativos, esas normas que ustedes puedan dentro de su narrativa decirles, esta clase que vamos a hacer hoy tiene el potencial de desarrollar su creatividad por esto y por esto. Uno de los objetivos de aprendizaje de hoy es que ustedes fomenten la creatividad o el pensamiento creativo haciendo colaboración. Ellos van a decir, ¿cómo así? ¿Por qué? Vamos a dibujar. Y ustedes pueden ya decir, es que no es eso, ¿cierto? Y no tienen que hacer nada, no tienen que meter nada en el currículo, ni hacer más evaluaciones, ni identificar en sus propias prácticas cuáles son esas prácticas que ustedes ya están desarrollando, que tienen el potencial de desarrollar la creatividad. Oscar,
Sí. Yo estoy toda perdida. ¿Qué horas son allá? Son las 3:51. Es que aquí son las 2. Yo no sé qué horas son. Sí, de hecho, me disculpo contigo porque en algún momento ya estaba yo poniéndole fin al café digital, incluso partiendo del hecho de que tú tenías tu reunión a las 3:30. Entonces dije, voy cerrando para que pueda ir a su reunión a las 3:30. Ya, sí, no, aquí son apenas más de las 3. Entiendo. Qué pena. No, tranquila, Carolina, entendemos. Y la verdad es que aprecio mucho y nos queda aquí también para los presentes y en la grabación del café digital estas líneas importantes sobre las prácticas, sobre el proceso. Y yo creo que para mí, y espero que para todos mis compañeros quede muy claro, esto de percibirnos como personas creativas creo que es un punto, una chispa de inicio para empezar a ver la creatividad como algo que podemos desarrollar, que no nos gane la rutinización y que en cambio nos permitamos en ese sentido pensar diferente para poder incentivar la creatividad, Carolina. Sí, la apertura es fundamental, ¿cierto? Ujú. Y les quiero dejar algo para que ustedes lo hagan ustedes, y es una herramienta que Oscar les va a compartir, es pequeña, se llama Scale, y es una autoevaluación para que evalúen sus propios ambientes de aprendizaje con un observador entre ustedes mismos, que vayan y observen su aula o su ambiente y miren los recursos que tienen, y es como de 10 puntos, y se autoevalúen para ver cómo su aula fomenta el pensamiento creativo y cómo los estudiantes interactúan entre ellos para ver cómo se fomenta el pensamiento creativo, y entre ustedes empiezan a diseñar esas estrategias que tienen el potencial de fomentar el pensamiento creativo en el aula. Es muy interesante, corta, y la pueden seguir utilizando para fortalecer esas estrategias en el aula. Pues muy bien, Carolina. Yo voy a estar pendiente, voy a compartirlo en el momento en que publiquemos el video, voy a dejar el enlace para que lo podamos descargar. Entonces vamos a estar muy pendientes de esa herramienta, pero vamos a estar también muy pendientes de la iniciativa que nos has comentado con la universidad, porque alrededor de esto quedamos, yo creo que todos entusiasmados con la idea de un curso sobre creatividad, y más con este panorama que nos has presentado. ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde? Mira, Carolina, que hay algo que yo noto a mis estudiantes cuando yo empiezo el curso y les digo a ellos, ¿ustedes son físicos? Y todo el mundo, no. ¿Cómo? Nunca he estudiado física. Y les digo, ustedes son físicos por naturaleza, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros somos físicos empíricos, ¿sí? Y en estos cursos lo que hacemos es tratar de entender lo que uno hace de manera empírica y automática. Y les digo, ustedes cómo pasan una carretera. La cantidad de cálculos mentales perfectos que ustedes tienen que hacer es impresionante. Que por más que nosotros veamos con teoría, no lo podríamos hacer tan preciso como lo hacemos nosotros. Y de el estudiante como que cambia el chip. Claro, se para desde otra perspectiva. Exacto, ya, yo soy físico. Sí. Y ahí es donde ellos empiezan como a decir, bueno, tal fenómeno, empiezan a opinar, y eso es algo que enriquece mucho. Así es. Y cuando uno les da el poder a ellos del conocimiento, se transforma la experiencia educativa enormemente. Y ese es como mi mensaje. Cuando ellos tienen el poder de que ellos son los dueños del conocimiento, se transforma la experiencia educativa. Así es, y a eso debemos apuntarle. Carolina, muchísimas gracias por esta primera participación en el Café Digital, espero que de muchas, y también en ese curso en el que esperamos con entusiasmo tener noticias muy pronto. Gracias por estas consideraciones, estas herramientas, y coordinaremos internamente para lo del el evaluador, esta herramienta de evaluación de la creatividad en los entornos de aprendizaje, para compartirla entonces en el Café Digital y en el canal para todos los profesores. Muchísimas gracias y esperamos tenerte de vuelta por aquí. Gracias a ustedes, y qué pena ir por el tiempo, pero se me
No, muchísimas gracias. No sé, aquí aquí cambian de hora porque sí, ¿cierto? Y uno se le pierde las horas. Entendemos, Carolina. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Bueno, y a ustedes, Gracias. estimados compañeros, bien, muchísimas gracias. Aquí brindamos nuevamente con un cafecito, real. Gracias por este año de Café Digital, que ha sido de verdad muy satisfactorio, muy interesante poder compartir todo esto. Y bueno, esperamos que el próximo pues vengamos recargados como buen café para continuar en todo esto. Muchísimas gracias. También agradezco mucho al Centro de Medios, a todos nuestros compañeros que hoy nos han dado su acogida para poder usar este espacio, que ojalá podamos usarlo también en próximas oportunidades, porque pues nos sentimos muy bien acá y muy acogidos, como les digo. Muchísimas gracias a todos, esperamos verlos nuevamente y gracias por participar. Estamos abiertos, como siempre, con nuestras agendas de asesorías para implementar todo lo que ustedes están pensando para impulsar esa creatividad. Entonces les llegará nuevamente por correo el enlace para que puedan autoagendar sus espacios. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.